Físicos, la Embajada de Francia, de la Consejería de Ciencia y Tecnología, un organismo que para nosotros es decisivo, y aunque estando en la universidad podría decir que el va de soi, no es así, sino hay que decirlo, que es el GATE, que con su apoyo hacemos que nuestras actividades se difundan pues fuera de todas las fronteras físicas, por decirlo así. Una de las diversiones que normalmente tenemos nosotros al día siguiente de una actividad es mirar en Estados Unidos quiénes han entrado a seguir lo que hacemos, y nos llevamos sorpresas, a pesar de que a veces uno se cree mucho en lo que hace. A pesar de eso nos llevamos sorpresas. Pues en Chicago ha habido varios que lo han estado viendo. Por lo tanto, muchas gracias a todos, y seguro que se me olvida decir a alguien más, pero como entre ese alguien más hay muchos amigos, la confianza de la amistad me lo perdonará. Yo quiero hacer solo un comentario inicial, pero me parece que sería oportuno hacerlo. Bueno, no sé si sería oportuno, pero me apetece hacerlo. Miren, si empezamos en plan autocrítico, los organizadores del seminario tenemos que decir que hemos cometido un fallo para empezar. Y es que hoy es 8 de mayo. Este seminario quizás estaría mejor mañana. Mañana es el Día de Europa. Mañana, 9 de mayo, es el Día de Europa en conmemoración, como ustedes saben, de la Declaración Schuman del 9 de mayo del año 50. Y este Día de Europa sería un día muy oportuno para organizar esta actividad, porque esto de que la ciencia sea sustancial, sea eje de la construcción de este proyecto de convivencia y de ciudadanía, en el cual pues uno se puede sentir tan identificado y tan apasionado con él, pues arranca de muy lejos. Ya cuando la reacción derrotó a la revolución a principios del siglo XIX, en el 1814, Saint-Simon y Augustin Thierry escribieron un texto que hablaban de la reorganización europea, las necesidades y medios para unir los pueblos de la Europa en un solo cuerpo político, conservando cada uno su independencia nacional. Por cierto, el título ya nos trae a la mente determinados debates actuales en la construcción y las debilidades del proceso de construcción de Europa. Pero no es eso lo que quería comentar. Entre las cuestiones que se proponían por Saint-Simon y por Thierry estaba la creación de un Parlamento Europeo, y estaba el atribuir en el proceso unificador de Europa el liderazgo a la ciencia. Esto en 1814. Por lo tanto, no es una invención de nuestros días, puede ser un acento mayor, una pasión porque esto sea así, pero esta antorcha que luego Leroux, Victor Hugo, Briand, etcétera, siguieron con esta línea, ya en 1814 se apuntaba. Bueno, siguiendo más adelante, si nos situamos en la Agenda de Lisboa y en la cumbre del año 2000, hay que convenir en que uno de los datos peores, o los datos peores que en esos documentos que se derivaron de esa cumbre y de los análisis posteriores, los datos peores estaban en I+D. Incluso hay un trabajo en el cual dice que, siguiendo con la inercia actual, nuestra Europa tardaría 100 años, si siguiese con el crecimiento vegetativo previsto, 100 años en alcanzar los datos norteamericanos. Ya esta cifra, sin entrar en más profundidad, con el riesgo de superficialidad que tiene decirlo así, nos lleva a la gran importancia de debates y de acciones políticas en el entorno del tema que hoy nos reúne. Investigación es Europa de los conocimientos. Poner la Europa de los conocimientos en el centro del escenario social es hablar de investigación. Espacio Europeo de la Educación Superior, como no, todo el mundo habla de él, pero también Espacio Europeo de la Investigación y, sobre todo, políticas comunes europeas de investigación. Estrategias comunes de investigación. ¿Pero qué estrategias? La primera es el tema de que todos enseguida acudimos, y los responsables políticos también, que es el tema de más inversión, claro, y ahí no voy a entrar en ello porque hoy van a intervenir ilustres expertos que lo dirán con propiedad, pero ahí hay un gran retraso que no se puede dejar de decir. Pero además de ello, y es el par de minutos que quería dedicarle a este asunto, también es necesario el desarrollo de políticas de impulso de la producción científica y el aprovechamiento de los potenciales investigadores de los Estados miembros de la Unión. Entonces, el lema de la Unión Europea, como ustedes saben, el lema que tenemos, o el lema que alguien decidió que tuviésemos, es unida en la diversidad. En investigación, me permiten poner este lema entre interrogantes, unida en la diversidad, Europa, en la investigación.
¿Qué políticas serían las adecuadas para impulsar esto? Pues sin duda las mejoras de la carrera investigadora. Yo he participado en algunos encuentros de un gran interés. Me acuerdo de uno en la Fundación Alternativas, donde este tema se analizó con mucho detenimiento. También el reconocimiento social, también la creación de redes, pero también la movilidad. La movilidad es algo fundamental. ¿Pero qué quiere decir movilidad? ¿Es admisible movilidad asimétrica? Hace años, en alguna de las temporadas veraniegas que pasé en Estados Unidos, pues aunque no iba por temas de matemáticas, que son los míos, pues cuando iba a ver a mis colegas de matemáticas, por ejemplo en la Penn State, decían sí, en el departamento, en el Macalester allí, decían sí, aquí, si es la parte teórica de las matemáticas, esta la hacen los rusos. Si es ya más la parte computacional, como decían ellos, dices, estos son los asiáticos los que lo hacen. Entonces, estos planteamientos vistos desde Europa, ¿cómo nos pueden sonar? Y vistos y afectando a los europeos. ¿Cuáles son las causas de la asimetría? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Yo creo que es una obviedad decir que la movilidad es una de las claves de la construcción del mundo actual, pero movilidad con retorno. Quizá este sea uno de los temas que hoy puedan ser motivo de análisis y reflexión. Y el retorno, que sea posible, debe depender de los recursos y las políticas que se pongan a disposición de ese retorno. Miren, yo cuando empecé ya en la prehistoria, cuando empecé como rector de la Jaume I, intenté hacer un esfuerzo de retorno de investigadores españoles en Europa, que estaban como becarios en diferentes países, y me preocupé de enviarles un dossier personal a cada uno de ellos, y los resultados fueron pobrísimos porque las condiciones no se daban para ese retorno, ni se daban por los temas, ni se daban por las ofertas, el atractivo de las ofertas se les podía hacer. Por lo tanto, yo creo que en este nuevo impulso de la ciencia y la innovación que en España se pretende dar ahora, este tema del retorno es algo sustancial. ¿Cuáles son las medidas necesarias para hacer atractivo a los jóvenes este camino de ida y de vuelta? ¿Cuáles son las acciones convenientes para formarlos bien? Si damos un paso más hacia nuestro entorno, sin pretender ensimismarnos, es decir, mirando a la universidad, habría que plantearse cuestiones como el estado de las plantillas de las universidades, el tema de la edad. La carrera universitaria, si es demasiado uniforme y uniformadora, o si la diversificación es la vía, la posibilidad o no, habrá que decir que en un momento el actual quizá es más no y en el futuro tendrá que ser más sí, de técnicos de apoyo en los centros de investigación y en los laboratorios universitarios. En fin, hay muchas cosas por las cuales merece la pena que hoy nos encontremos aquí. Miren, yo estoy viviendo esta experiencia una vez más de tener el privilegio de encontrarme un magnífico estudiante que te dan la cara. Estamos por ahí. Que siente vocación por las matemáticas. Y entonces uno le hace el plan de trabajo. Le dice, ahora vas a estudiar esto, siente vocación por el análisis numérico, ahora vas a estudiar esto, luego esto otro, mueve a los amigos, le anima a que se presente a una beca, se presenta a una beca, al mismo tiempo, como es un estudiante brillante, tiene una oferta de una empresa que le dice, ¿por qué no te quedas aquí que ya vas a empezar a cobrar tanto? Entonces, cuando esto que estaba diciendo, uno tiene la suerte de encontrarse un alumno brillante, analiza la realidad, lo que se traduce es que lo que realmente no es que tiene una suerte, sino tiene un problema. Y este no debe ser un problema personal, porque es dedicar el tiempo a ayudar a los jóvenes a crecer en su vida profesional y, en definitiva, contribuir a que el país sea mejor. Entonces, yo creo que esta es la cuestión de las políticas, que cuando uno tenga la suerte de encontrarse un estudiante brillante, porque no es decir vete, sino no solo vete, sino luego te pregunta, ¿y luego qué haré cuando se acabe mi beca y mi estancia? Por lo tanto, estas acciones de la política científica y la política universitaria son sustanciales para hacer un país mejor. Muchas gracias. Tiene la palabra José Manuel Fernández Labastida, secretario general de Política Científica y Tecnológica, que antes se me olvidó en la parte tecnológica de su cargo. Muy bien, muchas gracias, rector. Muchas gracias, profesor Michavila, por invitarme a participar en esta sesión de apertura y buenos días a todos ustedes. A mí me hubiera gustado disponer del tiempo para estar
durante esta jornada una importante parte de la misma. De hecho, en la programación inicial, mi antecesor en el cargo, el profesor Francisco Marcellán, estaba previsto que moderara una de las sesiones. Yo no he podido, por cuestiones de agenda, involucrarme más en esta jornada. Y lo que sí me gustaría hacer en esta sesión de apertura es transmitirles un conjunto de reflexiones muy rápidas, porque el tiempo tampoco permite aquí extendernos mucho, sobre el tema que se trata en esta jornada, el tema de la movilidad de investigadores en el contexto de la actividad investigadora en general. La primera reflexión que quería hacer, las reflexiones son todas bastante generales y a algunos les pueden parecer bastante obvias, pero yo creo que es importante recordarlas, ¿no? La primera reflexión es que la actividad investigadora es una actividad que se desarrolla en un contexto global. ¿Qué quiero decir por esto? Quiero decir por esto que cuando se realiza investigación, cuando se realiza desarrollo tecnológico, lo que se produce solo puede denominarse como investigación o como desarrollo tecnológico si realmente se produce un avance en el conocimiento a nivel mundial, no a nivel local o a nivel regional o a nivel de un país, sino a nivel mundial. Es decir, el contexto global aquí es fundamental porque es intrínseco a la actividad. Estamos avanzando en el conocimiento global y tiene que desarrollarse, por tanto, en un contexto global. La segunda reflexión es que en esta actividad investigadora yo creo que hay dos partes que son fundamentales. Una es está formada por las entidades que realizan la investigación, que realizan el desarrollo tecnológico, y aquí hablo tanto de universidades como de centros públicos de investigación, como de empresas, centros tecnológicos, etcétera. Y por otra parte, y como se ha dicho aquí por mis predecesores en la mesa, por los protagonistas. Los protagonistas son las personas que realizan esa labor de investigación, esa labor de desarrollo, tanto investigadores como tecnólogos. ¿Y cuál debe ser el principio, en mi opinión, que debe regular de alguna manera esta actividad investigadora? El principio es: las entidades tienen que tratar de captar a las mejores personas para realizar esa labor, porque démonos cuenta que estamos tratando de avanzar en el conocimiento y solo lo lograremos si tenemos personas excepcionalmente formadas para lograrlo. Por tanto, las entidades tienen que optar por captar a los mejores y, por otro lado, las personas que quieren realizar su labor investigadora tienen que optar por integrarse en las mejores entidades para poder desarrollarlo. Es el principio básico que, si ustedes analizan en qué países, en qué áreas del mundo este principio se ha desarrollado o está más garantizado que se pueda desarrollar, son las áreas que han tenido más éxito en investigación y en desarrollo tecnológico. Yo creo que todo lo que signifique barreras, lo que signifique problemas culturales, todo tipo de obstáculos para que este principio se desarrolle con total libertad, va en detrimento de generar una actividad investigadora de excelencia, de calidad, una actividad investigadora que genere conocimiento y que luego se canalice a los sectores productivos. En este contexto que he mencionado y con este principio básico, y esta es mi tercera reflexión, ¿cuál es el papel que debemos de jugar las instituciones gubernamentales, ministerios, gobiernos de comunidades autónomas para desarrollar la actividad investigadora? Bueno, tiene que ser una actividad vinculada al tratar de que las entidades en un determinado país, en una determinada región, sean cada vez entidades más competitivas, que sean capaces de atraer a los mejores investigadores. Y, por otra parte, tratar de eliminar las barreras que existan para que este principio pueda desarrollar. Por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos, es evidente que existen en Europa, en España, barreras para que puedan acceder a puestos de investigación buenos investigadores
de países no comunitarios, esto lo tenemos que resolver, barreras relacionadas con las titulaciones, en fin, un sinfín de detalles que creo que es importante ir eliminando. Por supuesto, aquí yo creo que la colaboración entre los gobiernos de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado es fundamental para tener una política coherente y coordinada en este sentido. La cuarta reflexión está relacionada con el título de la conferencia, la movilidad. Bueno, la movilidad es intrínseca a la actividad investigadora. Si volvemos a recordar este principio que he mencionado de tratar de captar por parte de las entidades a los mejores y las personas tratar de desarrollar su labor en las mejores instituciones, en las mejores entidades, la movilidad es obvia. Es decir, esto implica una movilidad en la trayectoria profesional de cada uno, implica que estas entidades tienen que estar apostando siempre por las mejores personas, y eso pues involucra cambios, involucra un flujo de personas entre distintas entidades, siempre buscando esa optimización entre lo mejor que pueden captar las entidades y los investigadores, el poder acceder a aquellas instituciones que les proporcionan las mejores condiciones de trabajo para desarrollar su actividad. Todo esto es intrínseco a la actividad investigadora, y también si miramos los contextos, los países donde esto está más arraigado son precisamente los países que tienen una I+D más avanzada. Y ya la quinta reflexión y última, y esto es más dejarles una serie de preguntas para la jornada, es cómo lo estamos haciendo en Europa y en España en comparación con Estados Unidos, que está muy relacionado con el título del seminario, esta simetría que se menciona en el título de la jornada. Bien, pues bueno, quizá dar respuesta a esta pregunta puede ser fundamental, sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de diseñar políticas científicas y tecnológicas en los próximos años, pero me gustaría mencionar algunas cuestiones que yo creo que son importantes para responder a unas preguntas. La primera es, ¿tenemos unas instituciones investigadoras, tenemos un sector empresarial suficientemente atractivo como para que los mejores investigadores, los mejores tecnólogos accedan a entidades que están ubicadas en España? ¿Tenemos ahí un margen de mejora importante? Yo pienso que sí, que tenemos un margen de mejora, y, por lo tanto, tenemos que diseñar políticas para fomentar que nuestras instituciones investigadoras, nuestras entidades investigadoras cada vez sean mejores, sean más atractivas para los investigadores. ¿Tenemos barreras? Pues también tenemos barreras. He mencionado antes la barrera relacionada con la nacionalidad, pero existen barreras desde el tema de las titulaciones, el tema del movimiento de investigadores entre el sector público y el sector privado, que a veces es bastante difícil. Esto se ha avanzado en los últimos años en el ámbito universitario, pero, por ejemplo, en el ámbito de los centros públicos de investigación todavía existen enormes problemas para que se produzca ese movimiento, y es importante tener mecanismos claros, ágiles, para canalizar el conocimiento. ¿Qué quiero decir canalizar el conocimiento? Que el conocimiento fluya desde donde se crea, de las entidades más vinculadas a la investigación básica a las más aplicadas y al sector empresarial. Si no creamos mecanismos para que esto fluya en nuestro contexto, seguiremos siendo poco atractivos para los investigadores, y también perderemos ahí un importante potencial para desarrollar nuestra actividad económica. Y, finalmente, un problema cultural. Es decir, a veces las culturas arraigadas en los países también ponen freno para desarrollar este principio que he mencionado antes, que en lo que yo creo que debía basarse la actividad investigadora. Me refiero a las personas. A veces las personas deciden o apuestan por una carrera investigadora más fijándose en poder ir al centro de investigación que tienen en la esquina de su casa, que tratar de ir al mejor centro de investigación, al centro de investigación donde pueden desarrollar mejor su tarea investigadora. Evidentemente,
Esto es un problema cultural que en algunos países está más arraigados que en otros, pero también si miramos aquí y comparamos unos contextos regionales con otros, en los países donde este tipo de cultura está menos asentado son aquellos que también son más potentes desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo. Es decir, debemos de también generar este cambio cultural para que el objetivo fundamental para hacer una carrera investigadora esté basado principalmente en este principio de tratar de ser contratado o de desarrollar la labor en aquellas entidades más propicias para el interés investigador que tiene una persona y dejar otros aspectos que por supuesto que son legítimos también, pero en un lugar más secundario, que sea importante también, pero no sea el principal como ocurre en algunas regiones geográficas. Y bien, bueno, yo creo que estas son reflexiones que yo dejo para la jornada. Ya digo que me hubiera gustado tomar una parte más activa en ellas porque son temas en los que, en fin, llevo mucho tiempo reflexionando. Yo soy una persona que me formé en Estados Unidos como doctor, es decir, que he vivido 10 años en el extranjero, he sentido esa movilidad y yo lo que me gustaría aquí transmitir es que este principio del que he hablado, por el que se mueven las personas, es el que yo utilicé. Es decir, yo no me fui porque aquí no se podía hacer investigación, que sí se podía, sino porque yo quería tratar de hacer cosas concretas en un lugar concreto que para mí pensaba que iba a ser el que mejor me iba a formar. Y, bueno, yo he sentido este principio en mi propia trayectoria. Creo que es bueno para el desarrollo de la investigación y que a veces choca con los valores culturales, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Bueno, y con esto ya termino. Agradecerles su atención y muchas gracias por la invitación a participar. Pues muchas gracias al Secretario General de Política Científica y Tecnológica. Y me va a permitir, antes de iniciar la jornada, que es en última instancia el objeto de su interés, compartir con ustedes algunas reflexiones muy breves sobre el asunto que nos ocupa, que, como le pasa al Secretario General y al profesor Michavila, es algo que está en el centro de atención de los que, de una u otra manera, hemos estado vinculados a la actividad científica, desde la perspectiva profesional, como nos ocurre a los profesores universitarios o a las personas de instituciones en el ámbito de la investigación. Coincido, y no hace falta, creo, explicar ni analizar, que la actividad científica se ha convertido en una actividad global. La frontera del conocimiento en cualquier área se tiene que contemplar desde esa perspectiva naturalmente global y, por lo tanto, en esa dimensión o en ese contexto se analiza cualquier cuestión relacionada con la actividad científica. Por otra parte, el talento, como decía al principio, cuando inauguraba o iniciábamos esta sesión inaugural, es una pieza clave en la actividad científica. Los recursos humanos, la política de recursos humanos, en cualquier ámbito constituye una de las piezas esenciales de la política científica en cualquier país, en cualquier entorno geográfico. Y, por tanto, lo que hoy nos ocupa, vinculado a la movilidad o al desplazamiento del talento de unas zonas del planeta a otras, en una dirección muy concreta y bien establecida, forma parte de un elemento que permite analizar la política de recursos humanos en el ámbito científico. También, sin ninguna duda, y yo creo que es fácil afirmar, sin necesidad de entrar en detalles en el diagnóstico, es que si en Estados Unidos se produce claramente una atracción de investigadores de todo el mundo, hablaba el profesor Michavila de los rusos o los asiáticos, pero en cualquier otro entorno nos encontramos sin duda personas de todo el mundo en los centros científicos en los Estados Unidos, es porque allá se dan condiciones que desde la perspectiva profesional y personal hace atractivo a las personas desplazarse a ese país a realizar esa actividad. Si no se dieran esas condiciones, sin ninguna duda no se produciría la movilidad. Es una movilidad voluntaria, deseada, al servicio de una actividad profesional, donde no siempre
el motivo o la motivación de carácter económico es la esencial, ni mucho menos, sino que hay otras razones de índole profesional o la capacidad de estar en los mejores lugares, etcétera, etcétera, o en una combinación de todas estas cuestiones que están en el fondo de la cuestión. Es decir, que los Estados Unidos presentan sin duda ventajas competitivas frente a otros lugares en el mundo, por lo que al final unos y otros acaban yendo a ese país a desarrollar una carrera profesional. En algunos casos 10 años, como mi compañero de mesa, en algunos otros casos toda una vida. Y por tanto, esa cuestión está ahí. Y como pasa en otros ámbitos de la actividad, no necesariamente la actividad científica, si me permiten ustedes el símil futbolístico, sin ninguna duda países generadores de excelentes jugadores, Argentina o Brasil, sin duda exportan sus jugadores al entorno europeo, a las ligas europeas, y eso es porque las condiciones, no solo económicas, porque seguramente si Arabia Saudita quisiera organizar una liga con muchos recursos, probablemente la capacidad de atraer a los mejores sería limitada, puesto que también la perspectiva profesional se convierte en un elemento esencial a la hora de atraer a los mejores a realizar una cierta actividad. En consecuencia, si se produce la movilidad, es sin duda porque hay condiciones que son ventajosas en términos comparativos con otros lugares del planeta, que hacen que los mejores, o una parte importante de los mejores, del talento, se desplace a ese país con las consecuencias que tiene para el resto. Consecuencias para ese país en tanto en cuanto que, naturalmente, la actividad o el trabajo que desarrollan los investigadores, además con una estructura capaz de aprovecharlo, pues sirve al desarrollo científico y tecnológico y económico de esa región. Y, por tanto, la pérdida de la capacidad intelectual o del talento se traduce también en una minusvaloración de esos recursos en otras zonas. Y, por tanto, pues constituye un problema esencial. No es un problema nuevo, es un problema bien identificado y conocido. En particular, en el contexto europeo, ha sido una de las preocupaciones de los últimos tiempos en las que se ha intentado atajar o introducir medidas que sirvan al servicio de corregir justamente esa situación. Y, por tanto, creo que el objeto del seminario que hoy nos reúne es un tema naturalmente de enorme interés, al que vale la pena dedicarle tiempo y esfuerzo, porque además las condiciones no son permanentes. Hay algunos elementos permanentes, pero también se producen circunstancias que cambian en el tiempo en función del contexto y del momento. No es lo mismo la circunstancia hace 25 o 30 años que el contexto de la investigación científica hoy, y por ello pues vale la pena reflexionar de manera continua justamente sobre esas condiciones. También, y me gustaría ha hablado el profesor Michavila de las políticas de retorno, y sin ninguna duda ese es un elemento o un instrumento al servicio de atenuar algunos de estos fenómenos. Sin embargo, yo personalmente me muestro más partidario de darle una visión más general. La mejor manera de garantizar el retorno es convertirse en un área o en un lugar donde las ventajas para todos, para los nacionales y para los no nacionales, son suficientemente atractivas como para que no tengamos que plantearnos exclusivamente en función del retorno de los nuestros, sino en la capacidad para atraer a cualesquiera del planeta, estén donde estén, a realizar actividad científica, en este caso en el contexto europeo, que es el que nos toca como contexto esencial. Yo creo que el análisis de esa perspectiva, en última instancia, debe incorporar políticas vinculadas seguramente al retorno, a la movilidad con retorno, pero no de manera exclusiva. Creo que el planteamiento debe ser mucho más general, con una perspectiva más general. Y también pienso que el problema es complejo y exige combinar numerosas cuestiones. En nuestro país, desde luego, la carrera científica o el desarrollo de una carrera científica es un elemento o una pieza esencial al servicio de esa política de recursos humanos en investigación, del mismo modo que, naturalmente, las infraestructuras, la existencia de centros de investigación de excelencia o de primer nivel, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de políticas o de instrumentos en el que debemos intentar crear esas condiciones que en buena medida o atenúen o compitan con algunas de las condiciones que otros ofrecen a los investigadores con carácter general, en un mundo o en un contexto en el que cada vez todo el mundo va a donde mejor desarrolla aquello que quiere hacer. Y me refiero a todos los niveles. Pasa en ciencia, pasa en el fútbol, como les decía, y pasa en muchas otras cuestiones, puesto que el problema de la inmigración, no se lo voy a descubrir, forma parte de ese movimiento, en mi opinión, imparable. Por ello, dedicar tiempo al diagnóstico y a la propuesta de soluciones me parece, sin duda, oportuno. El seminario está bien concebido, con
extraordinarios o estupendos ponentes que conocen bien el problema y que, por lo tanto, van a servir para presentar algunas cuestiones y fomentar el debate. Mi colega, el rector de la Universidad de Valencia, que aquí le veo, que es además presidente de la sectorial en investigación de la CRUE, a Juan Bulet también, etcétera, Pello Salaburu, mi colega también, el rector de Cantabria, que acabo de ver por aquí, también dedicado a todas estas cuestiones. En fin, sin querer olvidarme de un programa que me parece atractivo, en el que sin duda se van a poder contemplar con más detalle, con el detalle preciso, estas cuestiones en el contexto actual, porque, que les digo, la fotografía o el escenario cambia en el tiempo y la necesidad de reactualizar las políticas de recursos humanos en el ámbito científico es una necesidad. Lo es para los que estamos en instituciones que nos dedicamos a la investigación, como son las universidades, lo es para los centros de investigación público, lo es, sin ninguna duda, para las empresas donde la investigación se convierte en una pieza esencial. Y por ello, pues, decirles que me parece que el seminario tiene un enorme interés y la pregunta, que tiene su título, una asimetría aceptable, yo tal vez les lanzaría una pregunta parecida, pero algo distinta. ¿Es una asimetría inevitable? Porque seguramente de la capacidad para establecer esas condiciones que nos permitan competir por atraer talento, de ello va a depender en buena medida también, no solo, naturalmente, no solo, pero va a ser una de las piezas esenciales en el desarrollo de una región, de un área económica mundial como es Europa, y por tanto al servicio de esa actividad creo que vale la pena trabajar, vale la pena reflexionar, vale la pena actuar y tomar medidas e iniciativas al servicio de esa política. Felicitar desde luego a la Cátedra de Gestión y Política Universitaria, a la Cátedra UNESCO de la Universidad, al profesor Michavila, agradecerles a todos ustedes su presencia y desearles que tengan una jornada útil, fructífera y que las conclusiones sirvan justamente, al menos, para aportar reflexiones, ideas y, si es posible, propuestas al servicio de un problema, de una cuestión que no es una cuestión menor, sino una cuestión esencial que condiciona el futuro de la investigación europea. Y, por tanto, en la medida en que eso se conecta directamente con el desarrollo económico y social, es una pieza clave de la política europea a la que debemos dedicar tiempo, atención y esfuerzo. Como digo, desearles lo mejor y muchísimas gracias por su atención. Y sin solución de continuidad, iba a pedir a los que integran la siguiente mesa redonda que bajen, por favor, se incorporen a la mesa. Pello, por favor, y seguimos sin más. Nosotros nos vamos con... Que esté Pello y los dos conferenciantes juntos.